Muy bienvenidos, queridos hermanos de la Iglesia Central de Jaratlaco. Es un gusto que estén aquí para esta última parte ya de este seminario. Fue un gusto haber estado con ustedes, compartiendo algunos principios bien interesantes, como pudimos ir viendo. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Qué bueno que estuvieron aquí hasta esta última parte. Espero que todo lo que hayan visto les haya podido ser de gran bendición a ustedes, a sus familias, quien sea. Si ustedes lo vieron solo, excelente. Y si lo vieron con sus familias, mucho mejor todavía, ¿no? Pero muchas gracias. Hemos llegado al final de esto. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema a tratar? Va a ser lo que Jesús nos enseña acerca del crecimiento espiritual de un discípulo. Esta va a ser la temática y vamos a ver cómo es fomentar el crecimiento del candidato al reino de los cielos. O sea, cómo nosotros vamos a crear discípulos fuertes, discípulos efectivos, qué nos enseñó Jesús. Esto va a ser lo último que vamos a ver. Ya vimos a grandes rasgos qué es el evangelismo personal. En la segunda parte vimos algunos principios ya más específicos, nos centramos un poco más. Después aprendimos acerca del método de Cristo y ahora lo último vamos a ver cómo consolidar a esos discípulos. Ahora, algo bien importante que te quiero decir. Mira, si te das cuenta, en la última parte, la tercera, la que hemos visto, en el método de Cristo, ahí aprendimos cómo hacer discípulos, efectivamente. Esta última parte va a consistir en ahora que esa persona aceptó bautizarse, que aceptó unirse a Cristo Jesús, por decirlo así. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer para que esa persona permanezca, se establezca firmemente en el discipulado, que sea un fiel discípulo de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que debo hacer? Vamos a obtener algunos principios. Vamos a pasar a los objetivos. Mira, lo que Jesús nos enseña acerca del discipulado se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y capítulo 17. Más bien, se encuentra en ese rango, desde el 3 hasta el 17. Ahí es donde nosotros vamos a aprender precisamente todos estos principios. Te pongo en contexto. Mira, el contexto es el siguiente. Son los eventos finales antes de la crucifixión de Jesús. Y Él está pasando sus últimos momentos con ellos, les está explicando varias cosas, les está dejando las últimas indicaciones, y también dentro de esa historia podemos ver muchas cosas que Jesús hizo durante la vida con sus discípulos, ¿no? Y pues de ahí es donde vamos a aprender qué hizo Jesús para formar 12 discípulos. Bueno, luego fueron 11, pero esos 11 discípulos que fueron fuertes y que han hecho un cambio literalmente al rumbo de la historia de nuestra humanidad. Entonces vamos a verlo. Dice así, en Juan capítulo 13 al 17 encontramos los últimos momentos que Cristo pasaría con sus discípulos antes de la resurrección. En esta cuarta parte analizaremos el valor de las declaraciones de Cristo respecto a la relación con los discípulos que Él tuvo, extrayendo de esta historia las valiosas lecciones de cómo discipular exitosamente a las personas tal y como lo hizo Cristo. Entonces vamos a aprender de Él. ¿Qué hizo Él? Y vamos a implementarlo también en nuestra propia experiencia. Ese es el objetivo, que tú puedas tomar estos principios y aplicarlos a tu propia experiencia, ¿ok? Vamos a iniciar. Antes de iniciar, te quiero invitar a que tengamos una oración para que podamos prepararnos, para que podamos contar con la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios que estás en el cielo, te queremos pedir por favor que nos puedas dar entendimiento, Padre, para poder grabar y entender estas enseñanzas, Señor nuestro Dios. ¿Cómo hiciste tú para consolidar a unos discípulos fuertes, Padre? Queremos aprender de ti para hacer lo mismo, para que nosotros también podamos crear nuevos discípulos útiles, Señor, para tu servicio en la iglesia, Padre. Ayúdanos, pues, a entender, a que nuestra mente sea capaz de asimilarlo, Señor nuestro Dios, para después poderlo poner en práctica, Señor. Te queremos pedir esto con humildad, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a pasar al primer punto. El primer punto se encuentra en San Juan capítulo 13 versículo 1. Si tienes tu Biblia, te invito a que abras San Juan capítulo 13 versículo 1.
Y dice de la siguiente manera. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, dice aquí, escucha muy bien, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Empezando, encontramos el primer principio que quiero rescatar contigo. Dice que Jesús desde el principio hasta el fin amó a sus discípulos. Y eso es algo bien importante que nosotros debemos hacer. Debe haber un amor sincero en nosotros con esa persona a la cual estamos empezando a discipular. Desde inicio hasta fin. Desde donde Dios nos permita guiar a esa persona espiritualmente hasta que nos diga hasta aquí. Nosotros debemos siempre amar a esa persona. Jesús lo hizo desde inicio hasta fin. Todo su ministerio, todo el tiempo que pasó con ellos, los estuvo amando. Y eso es algo que nosotros también debemos hacer. Mira lo que dice, todo el trabajo que hagamos en favor de la persona a la cual queremos traer a los pies de Cristo debe ser motivado por el amor a Cristo y con amor por la persona. A la persona también se le debe enseñar que la gracia y el poder de Cristo por la gracia y el poder de Cristo debe amar a los demás, así como Cristo lo hizo. ¿Ok? Y eso es algo bien interesante y que te quiero invitar a que hagamos juntos. Cuando tú inicias un proceso de discipulado, debes amar y cuando lo termines, tu amor debe haberse conservado hasta ese momento. ¿Ok? Ese es el primer principio importante que quiero rescatar contigo. Vamos a pasar al siguiente. San Juan capítulo 13, versículo 10, dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora vamos a ver el capítulo 15, versículo del 3 al 5. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que quiero recalcar? Bueno, dice ahí, buscar una vida de santificación en el discípulo. Es necesario, mis queridos hermanos, que cuando nosotros estemos con la persona a la cual estamos discipulando, pongamos énfasis en este punto, en que la vida tiene que ser una constante santificación. Es decir, debemos buscar que nuestro discípulo esté santificándose día con día, tiene que crecer, no se tiene que estancar, y nosotros tenemos que estar muy al pendiente de eso. Jesús dice que sus discípulos estaban limpios por la palabra de él, es decir, se habían estado santificando. Durante todo el proceso en el que Cristo estuvo con ellos, los discípulos habían estado en santificación. Y al final dice Jesús, vosotros estáis limpios. Que cuando nosotros hagamos discípulos, nosotros también podamos decir lo mismo. Que cuando estemos viendo los productos del discipulado, podamos decir, esta persona está limpia por la palabra de Dios. Entonces, ese es un objetivo bien importante que debemos tener en cuenta cuando vayamos a ser discípulos. Dice, Jesús puso a sus discípulos en un proceso de santificación por medio de las aguas de vida que salían de su boca, permanecían en su palabra, y eso los hacía estar en constante crecimiento espiritual. Te invito a que pongas en práctica este principio también. Vamos a pasar al siguiente. San Juan capítulo 13, versículos del 13 al 15. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso es otro punto importante. Nosotros también debemos enseñar con nuestro ejemplo, así como Cristo lo hizo. Era una técnica que él ocupaba. Es más, él era la verdad que enseñaba. Esa verdad que él decía, que se encuentra en la palabra de Dios, él mismo declaró que él era esa verdad. Él era lo que vivía, mi querido hermano. Entonces,
algo que nosotros debemos ocupar es que, así como Cristo también ocupó el método de ser Él mismo la verdad que enseñaba, Él ser el ejemplo, nosotros también debemos aplicar ese mismo principio. Debemos ser ejemplo de lo que estamos enseñando. Debemos enseñar nosotros primero al discípulo cómo es que lo debe hacer. El discípulo debe ver que nosotros lo estamos haciendo primero, ¿ok? Debe ver cómo nosotros, por decirlo así, pasamos y recorremos un camino para que él después lo pueda hacer de la misma manera. Somos su ejemplo, ¿ok? Y ahí viene una pequeña parte que escribí para que la puedas analizar. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La relación con la persona. San Juan capítulo 13, versículo 23, dice de la siguiente manera: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y San Juan 13:33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Y esto nos enseña la relación con la persona. La relación que tenía Cristo con sus discípulos no era una relación fría, no era una relación, ustedes van allá, yo estoy aquí de este lado como maestro, ustedes van de ese lado como aprendices. No, la relación que tenía Jesús con sus discípulos era una relación íntima. En el primer versículo que leímos dice que uno de sus discípulos, Juan, estaba recostado en el pecho de Jesús. Y quiero hacerte reflexionar en cómo era precisamente esta relación para que incluso su discípulo se recostara aquí. Y en el segundo versículo quiero recalcar cómo es que le dice hijitos, hijitos, y luego cómo es que les dice aún estaré con vosotros un poco. O sea, Jesús siempre estaba con sus discípulos. Eso es algo bien importante. Y luego les dice algo triste. Les dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Y eso es bien cierto. Los discípulos buscaban a Jesús porque era una relación bien estrecha la que tenían. Maestro-discípulo es una relación bien estrecha. Entonces es algo que también nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Que nuestra relación no sea fría con aquella persona, que no sea ocasional. Como como dijimos la vez pasada, Elena G. de White recomienda que nosotros lloremos con los que lloran y nos regocijemos con los que se regocijan. O sea, que nuestra relación sea algo bien profundo, sea algo bien estrecho que tengamos con esa persona, que sea una bonita relación, que seamos realmente amigos del discípulo al que estamos haciendo. Y eso es algo que Jesús practicó, una relación estrecha con sus discípulos. Y yo te invito también a que cuando estés trabajando por una persona, cuando estés haciendo evangelismo personal, cuando esa persona haya aceptado, ahora tú tengas una relación bien estrecha con esa persona, para que juntos puedan seguir creciendo en el amor de Cristo Jesús. Muy bien. Ahora vamos a pasar al fortalecimiento espiritual de la persona. En Juan 13 al 17, que son los capítulos que estamos analizando, se nos muestra cómo es que Cristo instruye y prepara a los discípulos para poder enfrentar victoriosamente los desafíos espirituales que están por afrontar. También nosotros debemos tener un cuidado constante por los desafíos y peligros que enfrentan aquellos que se empiezan a acercar al Señor y ver por su fortalecimiento. Y quiero que presten mucha atención cómo es que Jesús se preocupa por el momento que van a enfrentar ahora sus discípulos, un momento duro, quizás la mayor prueba, o yo creo que la mayor prueba que habían tenido hasta ese momento, la crucifixión de su maestro. Y era difícil para ellos entenderlo, pero nosotros podemos ver que Jesús prepara a sus discípulos para la llegada de ese momento. Y nosotros también podemos aprender una valiosa lección de aquí. Nosotros podemos preparar a los discípulos, a aquellas personas que están iniciando en los problemas que van a enfrentar. Debemos hacerlo, debemos instruirlos en cómo enfrentar esos momentos, debemos darle palabras de ánimo. Mira lo que dice el siguiente texto, San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús no solo preparó a los discípulos para lo que las dificultades que habían de afrontar, para las dificultades que habían de afrontar, les dio aliento y ancló su fe en sus fieles promesas. Y eso es algo bien importante. No solamente se trata de que afiancemos la fe de las personas, pero que no solamente se trata de que nos preparemos para ese momento, sino que también al momento en que los estamos preparando para sus luchas espirituales que van a tener en un futuro, también debemos estar seguros que estamos anclando su fe en las fieles promesas que Dios nos ha dado. Así lo hizo Jesús. Ancló la fe de sus discípulos en las promesas fieles de Dios, que donde Él está, algún día nosotros también estaremos. En eso también nosotros debemos hacer, hermano. Cuando estés preparando a esa persona para los conflictos espirituales que se va a encontrar en su vida, también tú toma unas buenas promesas de Dios y ancla su fe ahí. Ancla su fe ahí, que esa sea su seguridad, que esa sea su roca, así como lo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Muy bien. Poner la mirada del discípulo en Jesús. Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Hasta ahí lo quiero terminar el versículo 5. Lo que quiero sacar de aquí, la lección es que Jesús dice, yo soy el camino. Ahora Juan capítulo 15, versículo 10. Dice de la siguiente manera, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es el modelo perfecto para todos nosotros. Jesús, tal como vivía, Él dio mandamientos para que nosotros también vivamos nuestra vida cristiana. Eso nos enseñó. Lo que Él vivía, eso es lo que Él nos enseñó al final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros con el nuevo discípulo? Bueno, debemos centrar su mirada en Jesús. Debemos enseñarle a mirarlo a Él como el ejemplo perfecto y el modelo a seguir. Nosotros simplemente somos, por decirlo así, instructores visibles, pero ellos deben ver al instructor invisible, que es Cristo Jesús, y aprender de Él. Nosotros estamos aquí para darle una guía un poco más personal, presencial. Nosotros ahí estamos para hacer ese trabajo junto con la mano de Dios, apoyándonos a hacerlo. Pero recordemos que al final, esa nueva persona debe poner su mirada en Jesús. Y dice lo siguiente, es necesario que nosotros veamos a Cristo y que llevemos al nuevo converso a que haga lo mismo. Él es el camino, es decir, es nuestro modelo a seguir. Hay que hacer la misma invitación que hizo Pablo. Sed pues imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y eso es lo único que deben imitar de nosotros. Que eso es lo que deben imitar, que sean imitadores de Cristo, así como nosotros lo somos, ¿ok? Entonces, eso es algo bien importante que me gustaría que tú tuvieras bien en cuenta. Poner la mirada de esa nueva persona en Cristo Jesús, nuestro modelo perfecto, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? ¿En qué la tenemos que centrar? ¿O qué enseñó Jesús? Juan 15, versículo 15, dice de la siguiente manera, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero soy llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y ahí quiero recalcar la parte que dice, todo lo que oí de mi Padre os las di a conocer. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? Todas las cosas que oyó del Padre. Número 2, San Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, es decir, manifestó el carácter de Dios. Jesús manifestó el carácter de Dios. Y luego al final del versículo dice también, y han guardado tu palabra, es decir, Jesús le dio
la palabra de Dios. Esa fue la enseñanza de Jesús. Y por último, San Juan 17:8 dice de la siguiente manera: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La parte que hay que recalcar es: porque las palabras que me diste les he dado. Y eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Daba las palabras de Dios, daba lo que oyó de Dios, mostraba el carácter de Dios. Y entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Al poner la mirada del discípulo en Jesús, no solamente se trata, bueno, más directamente lo podemos encontrar en los evangelios, las enseñanzas de Él, su manera de vivir, pero también en la Biblia podemos encontrar las palabras de Dios, también en la Biblia podemos encontrar el carácter de Dios, las enseñanzas de Dios, en el Nuevo Testamento también. Entonces toda la Biblia es una buena manera de mostrar a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vino a mostrar las palabras del Padre, el carácter del Padre, quién era el Padre, cuáles eran sus enseñanzas, cuál era su voluntad. Entonces la Biblia, y en especial los Evangelios, son una buena manera para guiar a nuestro discípulo. Pero recuerda siempre esto: pon la mirada de esa nueva persona, no en las profecías, no la pongas en lo que tú me puedas decir acerca de Dios que no sea Cristo. No la pongas en la iglesia, no la pongas en un cargo, ponla en Cristo Jesús. En él debe tener el discípulo su mirada. ¿Ok? Ahora, una cosa es que ponga su mirada en Cristo Jesús y otra cosa es que Jesús esté en el centro de sus vidas. Juan 15, del 4 al 5, nos dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando dice que guardamos su palabra, es porque la ponemos en el centro de nuestro corazón. Muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se dice que nosotros tengamos corazón perfecto a Dios, que no se desvíe nuestro corazón, está diciendo que muchas veces nosotros podemos poner nuestros objetivos, el primer lugar en otras cosas. Por ejemplo, si tú pones el primer lugar en las riquezas, entonces lo que tú hagas, lo que tú pienses, va a ser para obtener las riquezas, porque tienes tu vida centrada ahí. Por ejemplo, si te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, aunque tú sepas que está mal, pero como tu mirada está en las riquezas, como está puesto tu corazón ahí, lo vas a terminar haciendo. Igual donde tú tengas tu corazón, si tu corazón lo tienes, por ejemplo, en obtener fama, en ser el más popular, en tener las mejores posiciones, en verte bien, vas a obtener, o más bien vas a orientar todos tus esfuerzos a eso. Pero si tú tienes a Dios en el centro de tu vida, a Jesús en el centro de tu vida, entonces lo que va a hacer es que todas tus acciones, todo lo que tú hagas, lo vas a hacer para Dios, solamente para Él, porque le agrada. No vas a dejar de pensar en ti y vas a empezar a pensar más en Dios. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es asegurarnos que ese discípulo tenga el corazón lleno de Cristo Jesús. A Cristo lo tenga en primer lugar y ocupando el centro de su vida. Hay que asegurarse de eso, hay que tratarlo. No hay que permitir que lo tengan otras cosas. Así no va a funcionar el discipulado. Tiene que estar Cristo en el centro de sus vidas. Y también lo siguiente es velar por el discípulo. Juan 17, 11 y 12. Juan 17, 11 y 12 dice: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Y el versículo 12, vamos a ver qué es primeramente lo que nos dice el versículo 12. ¿Qué enseñanza podemos obtener de ahí? Dice la diapositiva: debemos esforzarnos para que el nuevo discípulo no se aparte de Dios, que permanezca en aquello que le ha sido enseñado, así como Cristo veló por sus discípulos mientras estuvo con ellos. Jesús, mientras estuvo con ellos, estuvo velando constantemente porque ellos no se apartaran de lo que Él les había enseñado, para que ellos no se desanimaran. Allí estuvo, allí estuvo. Y dice el versículo 11, ¿qué nos puede enseñar el 11? Poner a la persona en las manos de Dios, sobre todo en aquellos momentos en que falta quien mire por su vida espiritual presencialmente, cuando la persona está sola. Nosotros, bueno, quizás no llevemos un modelo de discipulado tan exacto como lo hizo Cristo, de que Él se movía a todos lados y ahí le iban siguiendo los discípulos. Quizás nosotros no vamos a estar tan así. Más bien no vamos a estar tan así, es complicado. Pero es importante que en esos momentos en los que la persona está sola, ya no está con nuestra presencia, pongamos su vida en las manos de Dios por medio de la oración, porque eso hizo Cristo Jesús. Cuidaba a sus discípulos en todo momento. Cuando estaba Él presente, Él los cuidaba. Cuando dejó de estar presente, lo encargó en las manos de Dios. Entonces también nosotros hay que encargar al discípulo en las manos de Dios, por medio de la oración. Eso es bien importante. Ahora vamos a pasar al siguiente principio. Enseñarles a ser nuevos discípulos. Juan capítulo 17, versículo 18. Dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. También Juan capítulo 17, 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús les encomendó una misión a sus discípulos, la de hacer más discípulos, la de seguir predicando y terminando la obra de Dios en el mundo. Y es por eso que tú, mi querido hermano, hoy estás aquí aprendiendo cómo hacer evangelismo personal. Es por eso que yo también estoy aquí extrayendo algunos principios y mostrándote las cosas interesantes que puedes poner en práctica. Porque nuestro propósito como discípulos es hacer más discípulos también. Es decir, nosotros seguimos con nuestro ejemplo. Y cuando tú tengas la oportunidad, o si la estás teniendo en este momento, de trabajar con alguien, enséñale que es su deber hacer discípulos, continuar con la obra que tú estás haciendo, que él también vaya y la haga. Cuando se sienta preparado, cuando tenga la suficiente madurez espiritual, es más, ni siquiera se necesita eso. Desde el primer momento en que él sienta el poder de Dios actuando en su vida, entonces es apto para poder llevar las buenas nuevas de Jesús. Dice, Jesús encomendó a sus discípulos la tarea de dar su testimonio acerca de las enseñanzas y vida de Cristo a las personas para que más pudiesen creer. Nosotros también debemos enseñar a los nuevos discípulos la tarea de ir y testificar de su experiencia con Cristo Jesús. Entonces, eso sería lo último, mi querido hermano. Seguir con esta gran tarea que tenemos con las personas. Seguir haciendo discípulos. Así como lo estamos haciendo nosotros ahora, preparándonos para salir, también debes enseñarle a esa persona que ella también debe salir y contarle a otras personas lo que ha pasado en su vida. Y por último, te quiero dejar con esta promesa que se encuentra en San Juan capítulo 17, versículo 4. Una petición que hizo Cristo Jesús. En su oración hacia el Padre. Jesús le dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y esa es una bonita promesa, mi querido hermano, una bonita petición de Jesús que muy pronto se va a cumplir. Que algún día estaremos con Jesús donde Él está. Y lo seguiremos por siempre, porque Él es nuestro Maestro y lo va a hacer hasta el fin de la eternidad. Bueno, la eternidad no tiene fin, pero tú me entiendes, ¿verdad? Para siempre Él va a continuar siendo nuestro Maestro. Entonces, esa es una bonita promesa que te quiero dejar. También se la puedes dar a esa persona. Y bueno, hemos terminado con este seminario. Gracias por haberme acompañado. Espero que haya sido de gran bendición, que hayas aprendido muchas cosas.
Hay más que todavía puedes aprender. Te invito a que investigues y que sigas aprendiendo. Yo nada más te quise dejar con algunas cosas que me parecieron interesantes, pero ahora te invito a que puedas seguir informándote y puedas seguir aprendiendo más de esto, sobre todo que lo pongas en práctica. Dios te bendiga mucho, cuídate y nos vemos en otra ocasión quizás. Dios te bendiga, gracias por acompañarme.